Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar acá compartiendo un poquito lo que estoy haciendo como parte de mi trabajo de doctorado en ciencias geológicas en la Universidad de British Columbia, que está en Vancouver, Canadá. Y bueno, parte de ese trabajo tiene que ver con el estudio de flujos de agua y carbono de un sistema agrícola que está en la región del Cerrado Brasilero y en donde hemos instalado un sistema de ecovariance, ¿no? Bueno, entonces para empezar, lo primero de lo que les quiero hablar es acerca de por qué estamos escogiendo el Cerrado brasilero y no otra región, ¿no? Por ejemplo, la universidad está en Canadá, yo soy de Perú, ¿no? Entonces, ¿por qué elegir el Cerrado brasilero? Entonces, vamos a empezar por ahí. Eh, Aquí está el Cerrado brasilero en verde. Vamos a poner el láser. Ok. Entonces, toda esta área es el Cerrado brasilero, ¿no? Entonces, esto es Brasil y esta área es el Cerrado. Y es una sabana súper extensa y de hecho es el segundo bioma más grande de Sudamérica, ¿no? Solamente después de la Amazonía, que es el más grande. El problema, al menos para la agricultura, es que sus suelos son bastante ácidos y pobres en nutrientes. Entonces, por muchísimos años no hubo nada de desarrollo de agricultura en esta región y más bien toda la agricultura de Brasil se desarrolló en la parte de la costa de Brasil, ¿no? Y luego cuando, bueno, se les acabó el espacio, comenzaron a expandirse aquí a la Amazonía, ¿no? Donde los suelos son bastante más fértiles. Pero luego pasó, más o menos a raíz de los 70s, un grupo de científicos brasileños comenzaron a hacer investigación, ¿no? Junto con la implementación de diversas políticas, ¿no? Para explorar diversas estrategias que podrían ser utilizadas para impulsar, ¿no? La agricultura en esta región. Entonces, a partir de los 70 más o menos, hubo un boom agrícola en esta región. Y fue tan grande este boom agrícola que hoy en día es una de las regiones más importantes para la producción. Y de hecho, si vemos algunos de los números, el 50% de las exportaciones de granos de Brasil vienen de esta región, ¿no? Particularmente de el estado de Mato Grosso, ¿no? Que está más o menos por aquí, y que él solito tiene como un 20 o 30% de las exportaciones de todo el país, ¿no? Pero bueno, como todos sabemos, ¿no? Esta expansión agrícola tan grande y tan rápida, sobre todo, ha llevado a serios problemas ambientales, ¿no? Hubo bastante deforestación, bastante degradación de suelos, mucha pérdida de biodiversidad, y no solamente de flora, sino también de fauna, ¿no? Y hoy en día, Brasil es el sexto emisor mundial de gases de efecto invernadero, ¿no? Y 34% de sus emisiones vienen de la agricultura y cambios en el uso de la tierra, ¿no? Y cuando hablamos de cambios en el uso de la tierra, simplemente me refiero a de esta sabana, de este cerrado que era virgen, empezaron a aparecer campos agrícolas, pastizales para el ganado, ¿no? Y todo eso, sumado a la deforestación, también aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero. Ok, bueno, entonces, ¿qué pasó? En el 2015 se firma el Acuerdo de París y Brasil dice, bueno, sí, me comprometo a reducir mis emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 con respecto a lo que fue emitido en el 2005, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, no simplemente se trata de decir, bueno, voy a reducir mis emisiones y por eso voy a parar con toda la agricultura, ¿no? Eso es imposible. No solamente porque es una de las regiones, es una de las actividades más importantes en términos de economía para el país y sobre todo para esta región, que es el, ¿cómo decirlo? Como si fuera el centro de agronegocios del país, sino también porque hoy en día lo que vemos es que hay una mayor demanda por la producción de alimentos. Y esto es en parte a la creciente población mundial, ¿no? Pero también porque muchas personas están mudando a dietas que son bastante más intensivas en recursos, ¿no? Entonces, lo que se está viendo ahora es que se requiere aumentar la producción. Entonces, aquí aparece un reto, ¿no? Por un lado, tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero por otro lado, tenemos que aumentar la producción. Otro reto que existe actualmente en esta región es el cambio climático, ¿no? Para esta región se espera que la temperatura aumente entre 2 a 4 grados centígrados y que la precipitación disminuya de 20 a 50%. Y esta disminución en la precipitación es crítica, es súper, súper, súper importante para esta región porque toda la agricultura se maneja, está súper alineada con
el calendario de lluvias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para plantar soya en septiembre, octubre, se espera que se den las primeras lluvias, que empiece la temporada de lluvias para recién plantar. Y lo mismo para la cosecha, ¿no? De la soya se espera que las lluvias bajen un poco para que la soya se pueda secar, ¿no? Y puedan, digamos, sacar el mayor provecho de su cultivo, ¿no? Entonces, si es que llueve cuando no tiene que llover y no llueve cuando tiene que llover, esto va a representar un gran problema para la región. Y de hecho, ya se está viendo, ¿no? Yo ahorita estoy, por ejemplo, en el Cerrado brasilero, en una ciudad del Cerrado, y lo que estamos viendo en los últimos años es que el calendario de lluvias está cambiando, cada vez las ventanas que tienen los productores para plantar son mucho más pequeñas, ¿no? Este año sobre todo, y el año pasado fueron súper secos. La lluvia debió haber comenzado en octubre y recién ha empezado en noviembre, ¿no? Y todavía no está como muy fuerte, no llueve una vez a la semana cuando antes llovía, ¿no? Todos los días, digamos. Entonces es bastante crítica la situación, ¿no? Y estamos en una situación en este momento en que tenemos estas tres cosas que parece que van una para un lado y la otra para el otro lado, ¿no? Porque por un lado tenemos que aumentar la producción, por otro lado tenemos que reducir las emisiones y por otro lado tenemos que hacer que la agricultura sea más resistente al cambio climático, ¿no? Entonces estamos en este escenario en el que hemos visto que necesitamos estrategias alternativas de manejo de suelos agrícolas, ¿no? O por lo menos pensar en diversas estrategias que nos puedan ayudar a tratar de cumplir con cada uno de estos puntos. Entonces ahora les voy a mostrar algunas estrategias que ya se están usando en esta región del Cerrado, y bueno, no son únicas del Cerrado, sino ya se dan en varias partes del mundo, ¿no? La primera es que se usa mucho el planteo directo. Básicamente, para los que no están familiarizados con estos términos, significa que no se aran los suelos después del cultivo, sino que se planta directamente sobre el suelo y queda todo este residuo de plantas y de material ¿no? vegetal, que lo que va a hacer es va a ayudar, por ejemplo, a la retención de la humedad, ¿no? Los suelos quedan bastante más húmedos, y esto es súper bueno porque en el cerrado los suelos son bastante arenosos, entonces pierden agua muy rápido. Así que siempre se buscan estrategias o técnicas para mantener el agua en el suelo, ¿no? Bueno, entonces, planteo directo es una. La otra es el uso de plantas de cobertura, ¿no? En esta región todavía no es muy común el uso de plantas de cobertura, pero ya se está comenzando a implementar cada vez más, ¿no? Plantas de cobertura son, por ejemplo, estos pastos, ¿no? Y algunas gramíneas que se usan, por ejemplo, para la fijación de nitrógeno. Entonces son súper buenas para mantener el suelo, no dejarlo descubierto, aumentar de nuevo el carbono orgánico del suelo, aumentar los nutrientes, ¿no? La fijación de nutrientes. Y el único problema con estas plantas de cobertura es que no son muy comerciales, ¿no? Por ejemplo, este pasto no se cosecha, sino que simplemente se deja que se degrade, ¿no? Entonces se deja ahí. Y esta otra planta de acá, por ejemplo, sí se cosecha, pero la producción es muy baja y no vale la pena darse todo el trabajo de cosecharla y secarla y venderla, ¿no? Entonces, a veces se usa o se reusan las semillas en la misma hacienda o en la misma granja, ¿no? Para usarla como cobertura, pero nada más. Y otra estrategia que se está usando, o que al menos se está estudiando cada vez más, es la reutilización de residuos agrícolas, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto es toda la industria de la caña de azúcar, ¿no? Que se planta caña de azúcar para extraer etanol, ¿no? Y nos queda este residuo que se le llama torta de filtro. Y esta torta de filtro puede usarse directamente como fertilizante, ¿no? Porque tiene varios nutrientes que son buenos, pero también se puede generar este biocarbón, ¿no? Que es un material bien recalcitrante, es decir, que no se degrada tan fácil, que queda cuando quemamos esta torta de filtro o cualquier otro material orgánico a altas temperaturas y sin oxígeno, o con muy poquito oxígeno. Entonces nos queda este carbón, ¿no? Como si fuera el carbón, que tiene buenas propiedades para el suelo, ¿no? Hay varios estudios que indican que, por ejemplo, mejora las propiedades químicas, físicas, biológicas del suelo, puede aumentar la producción, ¿no? Pero el problema es que la mayoría de estudios hasta ahora se han concentrado en, más que todo, laboratorios, ¿no? Todavía no se ha masificado para nada
esta estrategia, ¿no? Incluso algunos estudios muestran que no hizo nada y que todo va a depender de la materia prima que se usa para generar este biocarbón, ¿no? Entonces aún está como muy incipiente la investigación con respecto a ese tema, pero poco a poco se está avanzando. Ok, bueno, entonces, si bien es cierto, ya se han ido estudiando, ¿no? Todas estas estrategias y su impacto cuando se usan en campos agrícolas, ¿no? Se ha mostrado su efecto más que todo para mantener los suelos, mantener los nutrientes, ¿no? Aumentar la materia orgánica. Pero cuando pensamos en ciclo de carbono o flujos de carbono y flujos de agua, aún no se sabe mucho, ¿no? Entonces quedan algunas preguntas pendientes que queremos responder a través de mi proyecto de doctorado. Entonces, una pregunta, por ejemplo, es ¿cuál es el efecto de esas estrategias en el ciclo de carbono, ¿no? ¿Será que realmente disminuyen la emisión de CO2 y aumentan el carbono fijado en los suelos? De repente sí, de repente no. ¿Qué está pasando? No sabemos, ¿no? Y también lo mismo con el agua, ¿no? ¿Qué está pasando con el agua? Puede ser que estas plantas de cobertura estén usando más agua de la que tenemos, ¿no? De hecho, ya se han reportado algunos artículos con respecto a esto. Entonces, es importante saber cómo estamos manejando nuestro suelo, cómo estamos manejando todas nuestras rotaciones de cultivos, ¿no? Para ver qué está pasando con estos ciclos de carbono y nuestros ciclos del agua, porque eso eventualmente nos va a ayudar a hacer una agricultura más sostenible y más resistente al cambio climático y obviamente a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Como el CO2. ¿Ok? Entonces, la conclusión de esta pequeña introducción es que necesitamos más estudios, ¿no? Y como les decía, esto es a lo que apunta mi proyecto de doctorado y para eso estamos usando la técnica de eddy covariance, ¿no? Entonces, ¿qué es eddy covariance? ¿Cómo se usa? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿No? Todas esas preguntas que tenemos. Bueno, eddy covariance hoy en día es conocida como el estándar dorado casi para la medición de flujos de gases de un ecosistema. Y bueno, toda esta investigación de eddy covariance y de su uso empezó en campos agrícolas, ¿no? Pero hoy en día ya se usa para un montón de cosas, se usa para bosques tropicales, para bosques temperados, incluso se ponen las torres sobre plataformas flotantes y se dejan encima de lagos, en reservas de agua, ¿no? Y pueden medirse varios gases de efecto invernadero, puede medirse metano, CO2, óxido nitroso, ¿no? Entonces, dependiendo del ecosistema, van a tener diferentes tipos de gases que se quieren medir, ¿no? Y podemos usar esta técnica. Bueno, entonces, esta consiste en tener una torre, ¿no? La altura de esta va a depender de la altura de la vegetación, pero más o menos tenemos que estar un poquito más arriba como unos 2 metros más arriba de la altura de la vegetación para tener una medición representativa de todo el área, ¿no? Y bueno, vamos a hacer las mediciones con estos sensores que están aquí, ¿no? Bueno, este de aquí, el más grande, es un sensor de metano infrarrojo. Este de acá es un es un anemómetro sónico que sirve para medir la velocidad y la dirección del viento en las 3 componentes. Y aquí tenemos nuestro sensor de agua y CO2, ¿no? Que también es infrarrojo. Ok, entonces, ¿cómo funciona? Para pensar en cómo funciona eddy covariance tenemos que pensar en el viento como si fueran estos remolinos, ¿no? Es como la pintura esa que tiene esos remolinos así, es igualito. Entonces, cada uno de estos remolinos se llama eddy, ¿no? Y este eddy va a tener algunas propiedades, ¿no? Que son únicas de este eddy. Tiene su propia temperatura, tiene su propia humedad, presión, ¿no? Y tiene también una velocidad, ¿no? De viento, una dirección, obviamente, en este caso va de izquierda a derecha, ¿no? Y esta velocidad de viento va a tener 3 componentes, ¿no? Tenemos una componente vertical, una componente horizontal y una componente en el eje Z. Entonces, esta masa de viento, este eddy, va a ir moviéndose con todas sus propiedades hacia nuestros sensores, ¿no? Entonces, cuando lleguen a los sensores se van a medir todas esas propiedades, ¿no? Temperatura, presión, concentración de gases, etc. Para entender esto un poquito mejor, vamos a hacer un zoom en uno de estos eddies para ver cómo exactamente se miden, ¿no? Bueno, entonces, este es nuestro eddy aquí, que en un tiempo 1 está moviendo una masa de viento, ¿no? Que tiene una concentración C1 del gas que queremos medir, por ejemplo CO2, y que va a viajar con una velocidad W1. Entonces,
Este viento mueve una concentración de CO2 hacia abajo con una velocidad W1, ¿no? Como les dije, tiene su propia temperatura, su propia humedad, y el sensor va a medir esta concentración, ¿no? Luego, en un tiempo 2, ¿no? Vamos a tener otro eddy que viene con otra velocidad W2 y va a mover otra concentración de CO2, ¿no? Esta vez la mueve en sentido opuesto, ¿no? Hacia arriba. Entonces, el sensor también va a medir esta concentración, ¿no? Entonces, si hacemos la diferencia de los dos tiempos, vamos a tener una concentración neta de CO2 que se mueve en un tiempo determinado, en un intervalo de tiempo. Entonces, vamos a tener un flujo de CO2, ¿no? O de cualquier gas. Entonces, por ejemplo, si el resultado neto de la suma de estos dos flujos nos da para arriba, quiere decir que el sistema está emitiendo el gas hacia la atmósfera, ¿no? Está emitiendo gas, CO2, por ejemplo. Si es que el resultado del flujo es para abajo, lo que nos quiere decir es que el sistema está absorbiendo el CO2, ¿no? Y eso es lo que medimos. Entonces, estos dos tiempos, esto se da no solamente en dos tiempos, sino se da 10 veces por segundo, ¿no? Entonces, tenemos un montón de datos al final y los podemos agregar cada media hora, cada día, cada mes, ¿no? Cada año, cada temporada, como nosotros queremos, la verdad. Y podemos tener el flujo neto en un determinado tiempo, ¿no? Por ejemplo, el flujo neto en la temporada de soya o el flujo neto en la temporada de maíz o durante un año, ¿no? O durante 2 años, ¿no? Entonces, eso es así como vamos midiendo por medio de esta técnica. Ok, entonces, ¿qué flujos podemos medir en un sistema agrícola? Creo que todo el mundo ya sabe el ciclo de carbono, más o menos cómo funciona, pero solamente para darles una repasada rápida, ¿no? Podemos medir fotosíntesis, ¿no? Que es cuando el sistema, ¿no? En este caso la vegetación que está sembrada ahí, capta CO2 de la atmósfera, ¿no? Y la incorpora en sus sistemas por medio de fotosíntesis. También estas plantas pueden respirar, ¿no? Entonces hay una emisión de CO2 hacia la atmósfera, ¿no? Un flujo hacia arriba, pero también el suelo, ¿no? Que tiene diferentes microfauna, microorganismos, que como parte de su metabolismo también pueden generar CO2 y también se mide esta respiración, ¿no? En términos de flujos de agua, lo que vamos a tener es evapotranspiración, que no es más que la suma de lo que se evapora del suelo, ¿no? Es decir, cuando viene la radiación, ¿no? Incide en el suelo y esa energía hace que se evapore un poco de agua, ¿no? Eso es evaporación. Y transpiración, ¿no? Entonces, cuando la plantita abre sus estomas para hacer fotosíntesis, entra CO2 y sale agua, ¿no? Entonces, va a haber una transpiración y una evaporación, no los podemos separar tan fácilmente, ¿no? Sí se pueden separar después de un largo modelo matemático. Pero por cuestiones de facilidad, vamos a hablar hoy día de evapotranspiración todo junto, ¿ok? Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de la hacienda donde estoy trabajando. Como les dije, estoy trabajando ahorita estoy en el Cerrado, estoy en Mato Grosso, ¿no? Que es uno de los estados más importantes del Cerrado en términos de producción agrícola. Y estamos trabajando en una ciudad que está al sur del estado, aquí en Yacyara, donde hemos instalado una torre de Ecovariance en esta hacienda que se llama Hacienda Nacente. Entonces vamos a ver un poquito más, vamos a hacer un zoom aquí en la hacienda para ver nuestra torre. Aquí está nuestra torre de Ecovariance, acá tenemos nuestro anemómetro sónico para medir la velocidad y la dirección del viento, y aquí tenemos nuestro sensor de CO2 y agua, ¿no? Bueno, y aquí el área donde estamos trabajando, ¿no? Y si miramos desde arriba, lo que vamos a ver es algo así, es esta distribución, ¿no? Tenemos un campo 1 donde está la torre, acá hay una pista, ¿no? Que se puede ver acá justo que está pasando este tractor, entonces ahí está separación, y luego hay un campo 2, ¿no? Entonces, lo bueno de esta técnica de Ecovariance no es solo que nos permite hacer mediciones cada 10 por segundo, ¿no? Sino que también nos permite tener una representación espacial de lo que está ocurriendo. Entonces, a pesar de que esta torre está en el campo 1, vamos a tener más o menos un radio de unos 150 a 200 metros, ¿no? Dependiendo de la velocidad del viento y la dirección, y vamos a poder captar datos tanto del campo 2 como del campo 1, ¿no? Entonces, el campo 2 y el campo 1 no son exactamente iguales. Aquí les voy a mostrar por qué no. Cada campo tuvo un cultivo diferente,
¿no? El campo 1 empezó con soya, todo esto empezó en octubre del año pasado, del 2019. El campo 1 empezó con soya, luego la soya fue cosechada en febrero del 2020, y luego de eso se plantó una planta un cultivo de cobertura, ¿no? Que era una mezcla de dos plantas, ¿no? Una es esta planta amarilla, que es justo la que les mencioné que era una de las más comunes que se usaba como cobertura, que es una fijadora de nitrógeno, y se mezcló con un pasto, ¿no? Solamente para mantener la cobertura del suelo. En el campo 2 también se plantó soya justo al mismo tiempo que esta soya 1, ¿no? Del campo 1, solo que después, a fines de febrero, cuando se cosechó esta soya, se plantó maíz. Entonces este maíz se quedó en el campo 2 desde más o menos fines de febrero, 27 de febrero, hasta el 15 de junio más o menos, ¿no? Entonces, lo bueno de este arreglo es que nos permite comparar no solamente el campo 2 con el campo 1 y ver qué está pasando en términos, qué está haciendo esta planta de cobertura, cuál es el balance general de esta hacienda, de carbono, de agua, ¿no? Sino también nos permite comparar el balance de carbono de la cobertura, del maíz y de la soya, ¿no? Entonces, podemos analizar varias cosas de este arreglo que tenemos aquí. Ok, entonces, ahora les voy a mostrar rápidamente algunas de las condiciones meteorológicas durante el periodo de estudio, ¿no? Esta es una región donde las temperaturas pueden llegar bastante altas. Justo cuando el ponente anterior estaba hablando de las islas, ¿no? de calor, me hizo recordar porque esta ciudad experimenta exactamente eso. Entonces lo que tenemos es una temperatura promedio en general de 25 grados, pero obviamente hay épocas que la temperatura puede llegar a 40 fácilmente. En negro están viendo la temperatura del suelo y en rojo la temperatura del aire, ¿no? Entonces tenemos una época en la que en realidad se mantiene bastante constante la temperatura, pero en una época sí puede bajar un poco la temperatura porque entran estos frentes fríos, ¿no? Entonces a veces puede llegar a unos 10 grados, pero es un día o 2 días al año. Bueno, así es, hace un montón de calor y es bastante difícil a veces trabajar en el campo en estas condiciones, pero bueno, es así. Bueno, con respecto a radiación, más o menos estamos alrededor de 12 kilojoules por metro cuadrado por día, solamente para que tengan una idea. Algo súper importante, como les mencioné antes, es la precipitación y también la distribución de la precipitación a lo largo del año, ¿no? Las lluvias son bastante intensas desde octubre hasta marzo, más o menos. Esta es la época donde se planta soya, ¿no? Y luego de marzo vemos que hay una disminución dramática en las lluvias hasta llegar a cero. Prácticamente no llueve nada en esta época de junio a octubre. Bueno, al menos ese año no llovió nada, fue un año súper seco, como les mencioné al principio, ¿no? Y bueno, otra vez aquí en octubre ya empezó a llover más, ¿no? Entonces ya como que vuelve otra vez la temporada de lluvias, ¿no? Y aquí les muestro la humedad del suelo de la hacienda, ¿no? Pueden ver que en la época de lluvia se mantiene en un 12% más o menos, cuando las lluvias se intensifican llega un poco más arriba, casi 15%, pero cuando deja de llover, ¿no? Cuando no hay nada de agua, no hay ni una gota de agua, perdemos rápidamente la humedad del suelo hasta llegar más o menos 7%, ¿no? Que es bastante bajo. Ok, entonces ahora sí les voy a mostrar algunos resultados de lo que hemos estado trabajando hasta ahora. Lo primero que vimos fue que el campo 1 absorbió más carbono que el campo 2, ¿no? Entonces, lo que les estoy mostrando aquí es, esto es el campo 1, este es el campo 2, aquí está el tiempo, y lo que tenemos acá, este NEE, es el balance neto de carbono, ¿no? En micromoles por metro cuadrado por segundo de CO2. Y bueno, acá en verde está la soya, en plomo la cobertura y en amarillo el maíz, ¿no? Entonces, creo que rápidamente lo que llama la atención es que este maíz parece que, bueno, es bastante diferente a lo que vemos en la cobertura, ¿no? Los valores que son menores a cero significa que el sistema está absorbiendo CO2, y los valores que son mayores a cero significa que el sistema está emitiendo CO2, ¿no? Entonces aquí aparentemente hay una emisión de CO2 que parece que es más que la cobertura, ¿no? Y incluso si comparamos cobertura con soya, parece que la cobertura está absorbiendo más carbono. Pero
lo que quería mostrarles con estas figuras es que si sumamos todo, todas las emisiones o absorción de carbono de este campo 1 y las de este campo 2, lo que tenemos es que el campo 1 absorbió 403 gramos de carbono por metro cuadrado, mientras que el campo 2 solamente absorbió 277 gramos de carbono por metro cuadrado, ¿no? Entonces, es una diferencia bastante grande y que, bueno, nosotros creemos que sí se debe al uso de esta planta de cobertura, ¿no? Porque soya y soya es prácticamente lo mismo, ¿no? Y la diferencia es que el maíz tiende a, bueno, comparado con la cobertura, tiende a emitir bastante más, ¿no? Entonces ahora podemos agrupar estos valores por cultivo para ver un poquito mejor los resultados. Acá es igualito en términos de unidades, ¿no? Es gramo de carbono por metro cuadrado. Todos los valores negativos son absorción y valores positivos son emisión, ¿no? Entonces, lo que vimos fue que la cobertura, comparado con los cultivos tradicionales, ¿no? Que es la rotación soya-maíz, pueden absorber bastante más carbono, ¿no? Este está más de 300 gramos de carbono por metro cuadrado, mientras que la soya y maíz están bastante parecidos, ¿no? Con un poco menos de 200 gramos de carbono por metro cuadrado. En la época en la que no hubo nada plantado, ¿no? Y solamente quedó este residuo, ¿no? Este residuo de planta del cultivo anterior, el sistema se transformó en un emisor de CO2, ¿no? Y de hecho emitió alrededor de 100 gramos de carbono por metro cuadrado. Bueno, entonces lo que vimos aquí es que el cultivo de cobertura aumentó la absorción de CO2 del sistema y cuando no había nada plantado el sistema fue un emisor neto de carbono, ¿no? Entonces esto fue en términos de CO2. ¿Qué vimos en términos de evapotranspiración o de flujo de agua? Lo que vimos fue que no hubo casi ninguna diferencia así significativa en términos de evapotranspiración, ¿no? Entonces esa es una figura similar a la que les mostré anteriormente. Acá tenemos evapotranspiración en milímetros por hora, ¿no? Y lo que vimos fue que en el campo 1 hubo una evapotranspiración total de 888.8 milímetros, mientras que en el campo 2 hubo una evapotranspiración de 866.5 milímetros, ¿no? Entonces, es bastante similar, no hay mucha diferencia en términos de evapotranspiración, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si agregamos por cultivo, ¿no? Si queremos ver cuánto fue de la soya, cuánto fue de la cobertura, cuánto fue del maíz, lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, en términos de cobertura, fue bastante similar al maíz, ¿no? Los dos tuvieron una evapotranspiración un poquito más de 300 milímetros. La soya sí fue el cultivo que tuvo la mayor evapotranspiración, ¿no? Un poco más de 450 milímetros. Y cuando no hubo nada plantado, fue bastante baja, ¿no? Porque no había planta para hacer transpiración, ¿no? Y como el suelo estaba cubierto con estos residuos, ayudó a que no se evaporara tanta agua del suelo, ¿ok? Entonces, para poder explicar por qué en el caso de la soya vimos esta evapotranspiración tan diferente a los otros cultivos, tenemos que recordar que esta fue plantada en la época de lluvia, ¿no? Es decir, de octubre a fines de febrero, casi marzo, ¿no? Entonces, esta fue la época en la que tuvimos la mayor cantidad de lluvia, entonces más lluvia entraba al sistema y por ende más agua puede salir del sistema, ¿no? En el caso de la cobertura y el maíz, estas fueron plantadas digamos, a partir de marzo, cuando ya casi no habían lluvias o había mucho menos lluvias que al menos en la época anterior, ¿no? Y lo que vemos es que la cobertura y el maíz son muy parecidos porque prácticamente reciben la misma cantidad de agua, ¿no? Y el uso de esta agua por parte de los dos cultivos es bastante parecido. Ok, entonces otra cosa que podemos hacer con evapotranspiración es ver cuánta agua tenemos en términos de disponibilidad anual, ¿no? En los dos campos. Entonces, otra cosa que vimos fue que no hubo una diferencia significativa en disponibilidad de agua anual. Tenemos esta disponibilidad, la estamos midiendo como precipitación menos evapotranspiración, ¿no? O sea, precipitación es toda el agua que entra y evapotranspiración es el agua que sale del sistema. Entonces, vimos que de enero a marzo, más o menos, más lluvia o más agua entra al sistema de la que sale. Y lo mismo ocurre de octubre a diciembre, ¿no? Más agua entra, la precipitación es mayor a la evapotranspiración.
Pero de abril a septiembre estamos en un déficit hídrico, ¿no? La evapotranspiración es mayor a la precipitación. Y esto ocurre indistintamente en los dos campos, ¿no? Entonces, pensar en esto es bastante importante porque nos permite tener una idea de cómo podemos ayudar a que no haya este déficit hídrico. Y esto se puede hacer por medio de irrigación, ¿no? Quizás no sea lo ideal, pero es posible hacerlo. Y también de repente puede depender bastante del tipo de cultivo que se use, ¿no? Tal vez usar un cultivo que use menos agua, que evapotranspire menos, ¿no? Para dejar agua un poco almacenada, ¿no? Y yo creo que con lo que respecta al cambio climático es necesario, al menos para esta región, intentar disminuir esta de abril a septiembre, ¿no? Esta época tan seca que se tiene en la región. Ok, entonces hasta ahí eran los únicos resultados que tengo para mostrarles. Esta investigación aún continúa, ¿no? De hecho, solamente les he mostrado los primeros ciclos que hemos estado analizando, pero la soya de este año ya fue plantada a finales de octubre, ¿no? Entonces también estamos midiendo esta soya y luego vamos a medir el maíz que viene también de febrero a junio más o menos del próximo año. Pero les quería hablar un poquito acerca de los pasos a seguir en esta investigación, ¿no? Entonces, lo que les he mostrado hoy ha sido el flujo neto de carbono, ¿no? Con respecto a los cultivos, ¿no? Y a los dos campos que estamos estudiando, y a la evapotranspiración, ¿no? Pero otra cosa que podemos hacer después de un modelamiento matemático, ¿no? Y obviamente relacionar con diversas variables de temperatura, ¿no? Humedad del suelo, temperatura del aire, radiación, etcétera. Podemos ver, hacer esta separación entre qué de este flujo, qué es fotosíntesis y qué es respiración, ¿no? Entonces ahí podemos también tener una mejor idea de, mira, la soya tuvo mayor fotosíntesis, o la cobertura tuvo mayor fotosíntesis y el maíz tuvo mayor respiración, ¿no? Entonces esas cosas también nos permiten, esa separación, ¿no? De fotosíntesis y respiración, también nos permite ver qué cultivos son los más adecuados, por ejemplo, si queremos mantener más carbono en el suelo, ¿no? O qué cultivos son mejores si queremos mantener el agua, ¿no? El flujo de agua. Y bueno, y otra cosa que también estamos viendo, pero que no lo he mencionado en esta charla, es que también tenemos instalados sensores de radiación, ¿no? Tenemos instalado algunos sensores en el suelo y podemos hacer un balance de energía de la superficie, ¿no? Entonces tenemos radiación, ¿no? Que es una de las componentes del balance de energía. Tenemos el calor sensible, que básicamente nos da una idea del intercambio que hay en términos de calor entre la superficie y la atmósfera, ¿no? Que es este H. Tenemos el calor latente, que es la energía que se utiliza para la evaporación, ¿no? Entonces este está súper relacionado con evapotranspiración. De hecho, esta evapotranspiración multiplicada por una constante nos da este LE, ¿no? Y también tenemos el calor del suelo, ¿no? Cuánto calor se queda almacenado en el suelo o cuánto calor sale del suelo. Entonces, también de acuerdo a eso podemos tener una idea de cómo estamos en términos de balance de energía, ¿no? Y eso es otra cosa que vamos a analizar en estos meses, todavía que estamos siguiendo con la investigación. Ok, entonces solamente para concluir, acá en esta tablita estoy resumiendo lo principal, ¿no? En términos de carbono, vimos que el campo 1 tuvo la mayor absorción de carbono, el campo 2 tuvo menos, y esto fue probablemente por el uso de este cultivo de cobertura. En términos de evapotranspiración no vimos una diferencia muy significativa, ambos fueron bastante parecidos, ¿no? Y bueno, como les mencioné anteriormente, esta investigación aún está en marcha, vamos a medir todavía la soya que está ahorita plantada, el maíz que viene, y bueno, con eso concluyo mi charla. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy feliz de responderla. ¿Qué espectro de radiación es la que se mide? Ahorita estamos midiendo la radiación neta, ¿no? Pero el radiómetro que tenemos tiene 4 componentes, ¿no? Tiene radiación de onda corta, radiación de onda larga, incidente y reflectada.
reflejada. Gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta en el chat de José Ramos. Dice, estimada ponente Brenda Acuña, en zonas de clima seco y suelo arcilloso, ¿es posible reaplicar la investigación? Sí, sí. Como mencioné anteriormente, esta técnica comenzó siendo usada en campos agrícolas en Estados Unidos y después de eso hoy en día se usa para muchísimas ecosistemas, ¿no? Puede ser para un campo agrícola, de hecho tenemos, bueno, yo no tengo, ¿no? Pero hay grupos de investigación que tienen torres de investigación, torres de ecovariance en la Amazonía, ¿no? Tanto brasilera como la peruana, en varias partes del mundo, en diferentes ecosistemas, incluso, como mencioné antes, se construyen sobre unas plataformas flotantes, ¿no? Y se pone ahí la torre como en una cosa que flota, ¿no? Entonces también podemos medir los flujos de carbono de una laguna, de una reserva de agua, ¿no? Entonces, si es que esta técnica se usa para un suelo arcilloso o un suelo, incluso para suelos, ¿cómo se dice? Como humedales, ¿no? También se puede usar. Entonces, se puede usar en cualquier lugar. Solamente hay que tener algunas consideraciones que la primera, una súper importante es que la superficie en general tiene que ser relativamente homogénea. Hoy en día ya se están tratando de ver cómo se puede aplicar a otros tipos de superficies que no son tan homogéneas, ¿no? Eso tiene que ver con varias propiedades como las interacciones atmósfera-biosfera, ¿no? Y bueno, tiene que haber bastante turbulencia, ¿no? Estos eddies, estos remolinos de viento tienen que poder formarse. Si está muy tranquilo es más difícil que se pueda, porque lo que queremos es tener algo, una masa de viento que sea representativa del lugar, ¿no? Entonces, si es que no hay movimiento de viento, no hay esta mezcla de gases y no cumplen algunas no sé, cosas que estamos asumiendo para los modelos matemáticos. Tenemos otra pregunta, muchas gracias. ¿Cuál sería el principal limitante que ha tenido o ha podido percibir durante la investigación? Inicialmente, el hecho de que hayan dos campos, ¿no? De que la torre esté en el medio de dos campos, es bastante desafiante porque tenemos que seleccionar los flujos que vienen del campo 1 y los flujos que vienen del campo 2, ¿no? Entonces, tenemos que, por ejemplo, filtrar direcciones de viento. Entonces, tomamos de esta dirección del viento a esta dirección del viento es el campo 1 y de esta otra es el campo 2. El problema es que obviamente el viento tiende a venir siempre por ejemplo, de norte a sur o de este a oeste, ¿no? Pero usualmente hay una dirección del viento que es la dominante y siempre vamos a tener más datos de un campo que de otro. Entonces, el problema es que luego luego se filtran estos datos aún más porque obviamente tenemos que limpiar todos los datos, ¿no? Que queden bien, y a veces es posible que te quedes con un porcentaje muy pequeño de datos y luego tengas que llenar o rellenar, ¿no? Estos datos usando diferentes modelos, ¿no? Entonces, esa parte es bastante difícil y como que requiere bastante cuidado para no llenar los datos de manera errada, ¿no? Entonces, ese es uno de los desafíos que tuvimos para este proyecto, y el otro es que se usan, bueno, una de las cosas más difíciles en verdad fue trabajar en una hacienda que no sea una hacienda experimental, ¿no? Estos son agricultores de verdad, que es su modo de vida, su hacienda, ¿no? Entonces, nosotros llegamos y decimos, hola, queremos poner una torre aquí, y ellos aceptan con gusto, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, quieren, bueno, vamos a echar, no sé, tenemos otros sensores instalados ahí y a veces quieren pasar máquinas muy cerca a la torre, ¿no? Y puede ser peligroso porque pueden dañar varios equipos, ¿no? A veces pasan unos camiones enormes y llenan de polvo los paneles solares que tenemos, ¿no? Yo creo que eso fue algo también, no difícil, ¿no? Pero es cuestión de adaptarse y no es algo tan fácil como trabajar en un área en la que al menos yo siento que puedo tener más control, ¿no? Porque esta área obviamente no es mía, sino que es el favor que nos están haciendo de esta hacienda, dándonos un pedazo de su tierra para hacer todas estas investigaciones.
Muchas gracias por la respuesta. Y finalmente, una última pregunta. ¿A qué se debe que haya algunos periodos marcados de absorción y emisión de carbono? Todo tiene que ver con el ciclo de crecimiento de la planta, ¿no? Hay unas épocas en las que la planta toma más CO2 de la atmósfera para crecer y llega un momento en el que ya no crece más, ¿no? Y a veces se echan unos desecantes se echan a la planta unos desecantes para que se vaya secando y luego sea más fácil cosecharla. Entonces, en esa época en la que se echan los desecantes o se echan los pesticidas, es donde a veces vemos más emisiones de CO2, ¿no? Y en la época en que la planta está creciendo, sobre todo una vez que ya empieza a asomarse, ¿no? Que ya germinó y empieza a crecer, ahí ya vemos más absorción de CO2. Antes de que germine todavía no hay nada para hacer fotosíntesis, ¿no? Entonces eh, todavía vemos emisiones de carbono, ¿no? Pero todo tiene que ver con los diferentes estadios de crecimiento de la planta y el manejo que se hace en la hacienda.